bajada, pero pues, ¿qué le voy a hacer, no? Ya ves que siempre me agarran de bajada estos dos tremendos, pero pues, ¿qué le voy a hacer, no? Vicente me dijo, por favor, no te pelees con estos muchachos, son un poco traviesos, pero por favor, tenles paciencia. Así es que, sin más, le doy la bienvenida a nuestro querido Ramiro Padilla. ¿Cómo estés, el sensei Ramiro Padilla? ¿Cómo estás, mi querido Jaime? No, muy bien, pidiéndote perdón por lo de la semana pasada, pero estuvo divertido. Tenías que pasar este ritual de paso para integrarte. Menuda bienvenida. Y don César, ¿cómo estás, César Gutiérrez? Jaime, un placer saludarte a ti y al buen sensei. La verdad es que yo no te pido perdón, yo te ofrezco una disculpa. Pedir perdones de cobardes por ser ayer. Cálmate, cabrón, cálmate. Oye, César, no, platícanos, ¿qué sensación experimentaste placer en tu enfrentamiento? ¿Ya sabes con quién? Sí, me imagino, ¿no? Con lo de Marieto Ponce. Te voy a ser muy honesto, ya al último no sentía yo algún sentido de animadversión, ¿no? Ya era el vamos a cumplir. La verdad es que le agradezco que se haya presentado, no pensé que se iba a presentar, y le agradezco que demos una exhibición, ¿no? De box, aunque cada quien piense de forma distinta, ¿no? Hubo por ahí unas ofensas de carácter personal que ambos hicimos, y la verdad es que gustoso, ¿no? Gustoso. Lo que sí es, a lo lejos escuchaba yo a Ramiro y ahí a las demás personas, me da risa, ¿no? Al último ya mi entrenador me dice, ya no lo vayas a noquear, me dice, porque lo vamos a ver mal, ¿no? Y ya estábamos más o menos tranquilos y que me da un ganchito que no me gustó mucho y dije, ay, vas a ver, cabrón, ¿no? Pero la verdad es que bien, creo que a la gente le gustó, creo que nos dimos cuenta que podemos ser de derecha o de izquierda, podemos tener diferentes formas de pensar y no necesitamos llegar a los golpes por medio de una exhibición, ¿no? En un evento deportivo con buena causa. Se apoyó a la Fundación Emanuel, que ayuda a los hijos de personas que se encuentran presos y no tienen recursos para mantenerlos y apoyarlos y darles asesoría jurídica gratuita. Y creo que hicimos algo bueno por el país y creo que dirimimos diferencias, ¿no? Y nos dimos cuenta que también a la oposición le gustan mucho los abrazos. Sí, incluso, ¿sabes qué? Yo creo que yo vi la pelea, me divirtió mucho, es la verdad, me divirtió. Aunque el pobrecillo no lo dejaba respirar al pobre Marieto, como eres malo, César. Pero ¿sabes qué? Lo que me gustó fue este espíritu lúdico, ¿no? Que va más allá del mero momento de arrebato, rabia, violencia. No, me gustó el carácter lúdico, ¿no? De cómo dirimir unas diferencias así de manera, yo no sé si llamarlo civilizado, pero sí, de forma divertida. Y qué bueno que pudieron, a mí me pareció interesante, el experimento. ¿A ti qué te pareció, querido Ramiro? Llego a la pelea, obviamente, después de que dijo este camarada que había entrenado box un año. Sí, yo tenía la idea de que después de entrenar un año, pues tenías con qué defenderte. Ya César y yo nos vemos abajo del ring, le digo, pues pégale al cuerpo, cabrón, en caso de que se ponga grave el asunto. Porque yo lo vi acá, el cuate estás así el güey, no, así, y yo sí, bueno, pues a lo mejor el cuate sí sabe de lo que está haciendo, pero cuando sale en el primer round y está la porra todos gritando Marieto, y pues obviamente yo acá del lado del César y la chingada, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, pues a ver cómo se pone el asunto. Yo no, que no creas que no, yo sí estaba con la onda de igual que el César, dije, no voy a hacer que este güey salga un león. Y que sale caminando de frente y que no sabe ni pararse en guardia de box, dije, ya valió madre este cabrón. Y al César le empezó a aplicar los jabs y todo, y se vio muy generoso el César, o sea casi le arranca la cabeza. Si tú hubieras estado ahí, hubieras visto la porra de Marieto en el segundo round, y estaban todos así, lo va a matar, ¿no? Y el pinche César le marcaba con el jab de derecha, nomás lo va a matar. Dije, no, camarada, ¿para qué andas diciendo que entrenaste un año box si no tienes la más remota idea, ¿no? Y ahí fue donde dije en la transmisión, si me viste, ¿no? Marieto demostró que la estrategia de abrazos, no madrazos, es la mejor que puede haber. Lo abrazó como 100 veces, ¿no? Entonces, ya después de ahí, el segundo round, tercer round, ya sabemos que ese cuate ya no quería salir a pelear. Y la neta, César se vio muy generoso
no partirle su Mauser como debía de ser, ¿no? Pero está bien. Pinche César, con el brazo derecho engarrotado, pero bueno, eso es tema para otro asunto. Oye, pero fíjate, Ramiro, lo que estuvo bueno de todo esto, algo que sí hay que reconocer, tuvo valor para salir y para cumplir, ¿no? Y esa parte también hay que reconocerla. Yo les decía, podemos no estar de acuerdo, pero hay que reconocer cuando las personas, ¿no? Él y yo, pues, de alguna forma, él me lanza un reto, yo lo acepto, y él termina yendo, dando la cara, y esa es la parte que le voy a reconocer. Me dicen, al rato van a terminar siendo amigos. No creo que podamos ser amigos, creo que a mí sí me caló, ¿no? Algunos comentarios, pero ya quedaron ahí, o sea, para mí quedan superados, ¿no? Incluso lo de la pelea ya queda como tal, como superado. Y creo, mucha gente me dice, ¿por qué no te burlas de él, no? Porque si él te hubiera ganado, él hubiera sido muy burlón, o sea, a lo mejor, no lo sé, pero creo que las personas tienen que mostrar grandeza cuando ganan, ¿no? Y reconocerle que él fue valiente, ¿no? Al ir, al cumplir el reto que acordamos, y que sí pudimos por lo menos demostrarle a la gente que podemos hacer este tipo de eventos, ¿no? Que creo que incluso fue hasta simpático, porque ya cuando ves después las grabaciones, que por cierto le mando un saludo al Búfalo, a Radio Búfalo, ¿no? Y a Policleto, que vi la narración que hicieron, bueno, me tenían muerto de risa, ¿no? Porque aparte uno arriba del ring te sientes, no hombre, yo soy Julio César Chávez, y ya cuando te ves estás tirando unos bolillazos allá como Dios te da a entender, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de todo estuvo simpático, dejamos el honor de la 4T, posto, y bueno, pues para que vean que también los chairos, ¿no? Y como tenga que ser, damos la cara. Pues me parece muy bien. A mí se me hizo, por lo menos diría que interesante el experimento. Y bueno, ¿qué les parece si entramos ya en materia, jóvenes? Yo hoy leí la columna del querido César en La Silla Rota. El título es Un testigo sicario protegido, la clave del caso Ayotzinapa. Y esta columna se publica, se difunde el día, bueno, en los días en que justamente se debate el tema del caso Ayotzinapa, esta campaña que hay a favor y en contra, esta disputa, estos desencuentros en el seno de la Fiscalía General de la República, el hecho de que el presidente haya tenido que salir al paso para tratar de esclarecer un caos y un enredo que ha sido aprovechado por unos y por otros para poner a parir básicamente al gobierno por los hallazgos de la Comisión de la Verdad y sobre todo por las órdenes de detención. Así es que, ¿qué nos puedes decir, querido César Gutiérrez, en torno a la columna? Me resulta interesante, pero me gustaría que la explicaras tú, que abundaras más tú en ella. Fíjate, Jaime, lo que pasa es que yo tengo, por supuesto, que sentimientos encontrados, ¿no? Yo, pues criado en el gremio militar, durante muchos años me he dedicado a la defensa de personal militar contra la Secretaría de la Defensa Nacional y en los juzgados federales, ¿no? Por acusaciones de la Fiscalía General de la República, antes PGR. Y yo sigo sin que me quepa en la cabeza el que una persona como el testigo protegido, ¿no? Juan, venga siendo este delincuente que es el Gil, ¿no? Que es de los que ya estaba, confeso que él participó en la desaparición de los estudiantes, en el asesinato y que ordenó, aparte, el asesinato de estos mismos estudiantes. Y que por el mal trabajo que hizo la extinta PGR, porque se demostró que hubo violación al debido proceso con las torturas, lo dejan en libertad porque el juez priorizó el derecho del delincuente, ¿no?, sobre el de las víctimas. Y entonces es retomado como testigo colaborador, y este testigo colaborador viene a dar una serie de datos que desafortunadamente no se realizaron por medio de una investigación que estuviera de la mano del Ministerio Público Federal. Y que de repente vemos que Alejandro Encinas, a quien yo le tengo un gran aprecio y un reconocimiento como luchador social, pero realmente la animadversión que él tiene hacia el ejército, que no son santos, vamos a aclarar, lo hizo que emitiera este informe que todos pudimos escuchar en la mañanera, pero que hay un punto que no habíamos analizado. El informe no es de la comisión,
El informe es del presidente de la comisión, o sea, de Alejandro Encinas, y que desafortunadamente comete el error de salir públicamente a hacer imputaciones contra elementos militares diciendo que el que era coronel en aquel entonces, ahora general, había ordenado y se había encargado de la muerte de 6 de los estudiantes. De acuerdo a cómo da la cronología, sí. Pues no eran 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino que eran 49, porque ya no entiendo de dónde salieron esos 6. Y creo que esto vino todavía a crear un clima muchísimo más enredado que los que defendían la verdad histórica hace algunos años, ahora vienen a decir que estos nuevos datos demuestran que el ejército es quien mató a los estudiantes. Y dices, oye, cabrón, hace unos años estabas defendiendo el que el ejército no había tenido participación y ahora vienes a decir esto, ¿no? Entonces creo, y por eso soy como que muy enfático en la columna, pongo algunos datos que creo que le pueden servir a la gente. Hablo de la columna que hace Penilei Ramírez. Yo entiendo que nos puede gustar o no, pero es el trabajo periodístico que ella puede realizar. Lo que no estoy de acuerdo, y eso lo hablo como abogado, es el hecho de las filtraciones que ella hace, incluso a las capturas de pantalla de los supuestos mensajes de mensajería instantánea, que lo que nos dan a entender es que es de WhatsApp, pero de acuerdo a la información de la investigación, se supone que eran BlackBerry, entonces no concuerdan ni siquiera la forma en cómo se mandan y se reciben los mensajes. Y a mí me hace pensar en lo personal que muy posiblemente le mintieron a Alejandro Encinas en cuanto a la información que le dieron, y que obviamente cuando tú ya vas ante la Fiscalía General de la República, pues no existe un soporte técnico de cómo se obtuvieron esos documentos. Entonces, los invito a que la lean si tienen la oportunidad. Sé que muchos me dirán, no, licenciados, que usted siempre defiende a los militares, pero los militares del 68 y playa y etcétera. Señores, aunque no lo crean, un día que Dios nos dé oportunidad, les voy a enseñar la causa penal de mi señor padre y lo vamos a contrastar con todas las novelas, series, películas, noticias que sacaron. Y se van a dar cuenta que todo lo que dicen jamás existió en la causa penal, que nunca hubo absolutamente nada. Bueno, llegó un momento que dijimos, ¿cómo relacionan papá supuestamente de tener una relación con Amado Carrillo, pero no mencionan a Amado Carrillo para nada? Entonces, para que la gente se pueda dar una idea de cómo la política es tan perversa que luego los temas se ponen. Y creo que incluso hay fuego amigo, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo se han politizado mucho los tiempos. Entonces sí los invitaría por ahí a que se den una oportunidad, que la lean. Yo creo que Ramiro la leyó y creo que pues, tendrá también buena opinión, mi querido Sensei. ¿Será, querido Ramiro, tienes buena opinión o mala opinión? Sí, es que si uno va pensando en la manera en que se van generando las cosas, obviamente, cuando ve sobre todo que, y lo he hecho en muchas ocasiones, en el caso del Poder Judicial en México, que los prianistas tuvieron 80 años para diseñarse las leyes a modo, y que es su manera, digamos, por la buena o por la mala, de no ser inculpados. O sea, he hablado, por ejemplo, extensivamente del tema de que el robo al erario no era un delito grave y que a los 3 años prescribía, ¿no? Y que eso cambió con la llegada de López Obrador. Y al mismo caso, como lo plantea bien César en su columna, pues sí es indispensable entender de cómo surgen las cosas, cómo se construyen las leyes, hacia dónde van, cómo están orientadas, porque obviamente como él dice, ¿no? En el asunto, por ejemplo, de la periodista, que no voy a mencionar su nombre, pero que filtra con dolo el asunto, quizá por órdenes de alguien, que a mí me parece un ejercicio de pobreza periodística, no porque no esté de acuerdo en que se filtre algún documento, sino porque daña una causa, porque eso es lo más importante, dañar una causa que puede redituarle a los culpables del terrible manejo del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, puede redituarles en fallas al proceso y que después se laven las manos y digan fallas al proceso aunque sean culpables, porque sabemos bien cómo opera la ley en México. Pues sí estoy de acuerdo totalmente con César de que pues no todos son culpables. El ejército como institución pues sí tiene, sí, pues obviamente tiene sus claroscuros, como todas las instituciones militares en el mundo. Mencióname un país donde no tenga una institución militar claroscuros. Obviamente, si nos atenemos a la historia y vemos, por ejemplo, en la tradición latinoamericana y cómo los ejércitos han sido garantes de los golpes de Estado por toda Sudamérica, y nosotros no tenemos esa tradición militarista que nos la salvamos porque, como dijo el presidente, obviamente el ejército es pueblo armado, pues, o sea, entendemos esa parte, pero también hay que entender que hay una disciplina marcial y que esta disciplina marcial en la cual pues se tienen que cumplir órdenes. El asunto es que se vaya esclareciendo el caso y que obviamente
se le permita a Alejandro Encinas resolver el caso de la mejor manera posible y que por fin se le dé certidumbre a los familiares de las víctimas, que es lo más importante, lo que hemos estado luchando durante tantos años, los que estamos a favor de que se haga una investigación, no una investigación priista que tiene muchos tintes políticos desde que inició la investigación de los 43, sino una investigación exhaustiva y que sea obviamente racional y que sea objetiva y que permita reconocer la claridad de los hechos, pues es lo que nosotros los mexicanos estamos esperando. Es por eso que sí, la columna de César, obviamente desde el contexto que lo dice, porque lo dice desde el contexto de la defensa de las fuerzas militares, pues está bien balanceada, pero también es importante saber que pues obviamente ni todos son buenos ni todos son malos, y que pues como en todos lados y como en todos grupos humanos, pues hay militares buenos y militares malos. Aquí el asunto es el tema de la responsabilidad, y el tema es si siguieron órdenes y hasta dónde llegaron esas órdenes, que es quizá lo que tengamos que clarificar, mi querido Jaime. Sí, fíjese que yo creo que no es la primera vez. En cada conflicto, en cada guerra civil o en enfrentamientos de esta naturaleza como la que ha pasado en México y otros conflictos en América Central, en Oriente Medio, existe la teoría, la famosa teoría de la niebla, ¿no? Esta niebla que nos impide ver con claridad realmente quiénes fueron los asesinos, quiénes las víctimas, quiénes está detrás de la conspiración. En fin, cada vez que hay una guerra, la guerra es el caos, ¿no? Y siempre se percibe el avance de esta niebla y es muy difícil dilucidar, ¿no? Pero si a eso le añades la enorme conspiración que se produjo en torno al caso de los 43 de Ayotzinapa, en la que se conspiró desde los más altos niveles de gobiernos para ocultar la verdad, pues nos percatamos de que existe realmente una enorme dificultad para que la verdad se salga adelante, ¿no? Todo este preámbulo lo hago porque en medio de esta confusión, de este enredo, surge la versión de que el presidente está defendiendo al ejército. El ejército quiere proteger a los militares, porque a raíz de esta versión que surge del desencuentro entre el fiscal del caso y el fiscal general, de que se habían emitido en principio más órdenes de detención de las que al final se han producido. ¿Ustedes creen, le pregunto a los dos, empezando por César, el presidente está cubriéndole las vergüenzas al ejército? ¿Esa es tu percepción, César? Por supuesto que no, Jaime. Si el presidente hubiera querido cubrirle realmente al ejército, Alejandro Encinas no sale a dar ese informe. El presidente ha sido muy claro. Si alguien es culpable, tiene que pagar por sus penas. Pero, como yo te lo digo, con todo respeto, yo creo que a mi consideración, yo creo que Alejandro Encinas ha tratado de hacer un buen trabajo, pero alguien lo engañó. No es normal que le hayan dado información no verificada y que él haya salido a darla públicamente, que haya habido esa filtración, porque pues se habla que la filtración pudo haber sido la Fiscalía General de la República, de los juzgados federales, ¿no? Del grupo interdisciplinario, ¿no? El Centro por los Derechos Humanos o los padres de los 43, pero también pudo haber sido de la misma Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Entonces, si van a hacer una investigación, que hagan una investigación completa. ¿Por qué? Porque yo siento honestamente que incluso se prestó para golpeteo político. Fíjate cómo ya pusieron en un crucijada al presidente. Sí. Curiosamente, cuando el presidente está solicitando en el Congreso el que se autorice el tiempo que la Fuerza Armada permanente, para que la gente lo entienda, el ejército, permanezca en las calles apoyando en cuestiones como coadyuvantes de seguridad pública, en lo que termina de conformarse la Guardia Nacional como una policía federal a nivel nacional que realmente pueda proteger a todos los mexicanos. Y exactamente en ese momento se da como tal el informe, y en ese momento viene a cambiar toda la versión de los hechos, porque el decir que estuvo involucrado el comandante del batallón cambia toda la historia, que me disculpen, pero sí es completamente distinto a la historia que se había estado manejando en los últimos años, y creo que eso incluso le vino a causar un conflicto al presidente muy grande. Y el presidente incluso está en una encrucijada, porque el presidente sale a decir,
apoyo a Alejandro Encinas y apoyo el informe que realizó. Y por el otro lado dice, también apoyo al ejército y confío en el ejército. Sí, pero el ejército que hay ahorita es el mismo que estaba antes, nada más que el ejército de ahora, si me explico, se ha utilizado para que sea un ejército protector de trabajo social y de aporte a la sociedad, y el ejército que a lo mejor había en sexenios anteriores se le veía de una forma distinta, más como un ejército represor. Y creo que eso vino a ser un problema incluso grande para el presidente. Sí, y yo creo que el propio presidente, César, ha aclarado que en principio son 5 militares, pero dice, la investigación aún no se cierra y podría haber más responsables en el seno de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo mejor es irnos pian pianito, ir conociendo realmente, porque realmente Alejandro Encinas, yo creo que sí es un hombre honesto, que sí ha trabajado a fondo, y yo creo que él ha insistido una y otra vez en el tema del carácter exhaustivo de esta investigación, testigos, grabaciones, incluso mucha de la información que estoy convencido le pasó el Departamento de Justicia, porque ustedes recordarán que la DEA había estado haciendo seguimiento de Guerreros Unidos, y de ahí se dio cuenta que tenía vínculos con gente del ejército, con estas grabaciones en los mensajes de BlackBerry. Bueno, pero antes de pasar con mi querido Ramiro, yo quisiera pedirle a nuestra querida Adri el video número 10, precisamente lo que decía tu alusión, César, el anuncio de Adán Augusto sobre los términos, muy detallado, la forma en que el secretario de Gobernación detalla cómo se va a realizar esta consulta, que no tendrá carácter vinculante, pero en fin, a mí se me hace muy meticuloso la forma en que lo presentó, y ya me dice mi querido Ramiro, ¿qué opina sobre este anuncio del secretario de Gobernación? Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Hay 68.989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá 3 preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma
los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional, y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán 3 preguntas. La primera de ellas: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿En que se mantengan hasta 2028 o no, que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Finalmente, la última pregunta: ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían: la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional; la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación; y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública. Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica. Para facilitar al pueblo este ejercicio participativo, se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión, que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo, convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano. Posteriormente, el día 6 de octubre, haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales, para que coadyuven en la organización del proceso. Y la jornada de promoción, de difusión, de debate dará inicio el día 10 de octubre y en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir, invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático, y terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023. Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución, y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el Senado no fuese aprobado, se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. ¿Es cuánto? Bueno, antes de ir con Ramiro, nos pregunta Ricardo Godínez, una pregunta: ¿qué es el CURP? Tengo muchos años fuera de México y antes no existía. Yo no sé dónde vivas ahora, Ricardo Godínez. Si es en Estados Unidos, el CURP es el equivalente al número de seguridad social, que es tu identidad en Estados Unidos, el número que tienes de seguridad. Y en el caso para la gente que viva, por ejemplo, en la Unión Europea, algunos le dicen el DNI, Documento Nacional de Identidad. Es prácticamente tu identidad. Tu número de seguridad social en Estados Unidos es tu identidad. Bueno, aquí en México el CURP es esa identidad que te identifica, ¿no? Bueno, y ahora sí, pasando a nuestro querido sensei Ramiro Padilla. Fíjate, Ramiro, que cuando estaba escuchando yo al secretario de Gobernación, a mí me sorprendió el carácter tan viable
tan expedito, tan fácil que aparenta esta consulta, ¿no? Dio todos los detalles, pueden participar con su CURP, pueden votar electrónicamente así, y yo digo, bueno, y además sin que se meta el INE. Claro, no va a tener vinculante, pero va a ser un ejercicio bastante expedito. ¿Qué valor le encuentras a esta consulta? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes tú de esta consulta? No hay nada a lo que la derecha le tenga más miedo que a los ejercicios participativos del pueblo, donde el pueblo decida qué es lo que tiene que hacer con su destino. Por ejemplo, en el 2006, en diciembre del 2006, no hubo una consulta de Felipe Calderón para sacar el ejército a las calles. En la reforma energética no hubo una consulta popular, sino hubo una lluvia de billetes para que todos hicieran lana de la reforma energética. Entonces, estos ejercicios inéditos que se tienen que hacer costumbre en México son muy importantes para que entiendan. Es una manera, básicamente, de la oposición, porque ya sabes que nuestro querido presidente es un costal de mañas y se sabe de todas. Es una manera de decirle a la oposición, bueno, ustedes van a seguir jugando a bloquear todo lo que nosotros queramos hacer por el asunto como está constituido el Congreso, pero nosotros les vamos a enseñar que aquí el pueblo es el que manda. Me parece que en el sentido estricto de la palabra, eso es lo que está diciendo el gobierno, ok. Ustedes van a seguir con estas patrañas de querer evitar que el ejército salga de las calles, pero nosotros les vamos a mostrar con una consulta qué es lo que el pueblo, que está bien informado, tiene que decir al respecto. Obviamente estas ideas, digamos, políticas del PRI, del PAN y del PRD, que siempre han estado en contra de todo lo que sea el gobierno. Porque no te trabes, cabrón, no te trabes. A ver, espérate, güey. No te trabes. Politiquería iba a decir, güey. Politiquería iba a decir, pero ya ves que de repente se me lengua la traba. El asunto es que en este tipo de ejercicios y en este tipo de circunstancias, cuando la oposición sueña con que el país esté súper desestabilizado para que ellos puedan de nuevo tener una posibilidad de acceder al poder, pues obviamente ya no va a ser. Acá con nosotros, desde la Cuarta Transformación, pues estamos diciendo, pues no, señores, estos ejercicios de consulta democráticos son lo que nosotros requerimos para que el pueblo entienda de qué se trata el asunto. Obviamente, me parece que es muy limpio, vinculante con el puro CURP, te puedes registrar, porque me parece que también se están explorando, ¿no? Por ejemplo, las personas que no tengan el INE, se está explorando posibilidades de que la gente acuda a encuestas que puedan servir, ¿no? Como ejercicios vinculatorios en el futuro. No obviamente, por lo que dijo, que no es vinculatorio, porque obviamente si le dices al INE que organiza el ejercicio, va a pedir 50,000 millones de pesos y va a pedir 3 autos blindados, va a pedir 10 motos Davidson y va a pedir nuevos trajes para todos los consejeros, los empleados, para vender todo eso, para poder hacer la consulta, ¿no? Entonces a mí me parece que es un ejercicio bastante limpio, bastante inteligente, y pues vamos, hacia allá vamos. Por eso te decía al principio de mi comentario que el terror que puede tener una oligarquía de derecha en un país es que se le consulte al pueblo sobre las decisiones de peso. Ahora, si nos vamos a las estadísticas, obviamente entendemos que hasta el 2018 había 40,000 policías en todo el país, y de esos 40,000 policías, obviamente más de la mitad estaban corrompidos. Cuando se habla de que necesitamos más de 200,000 policías estatales, pongo un ejemplo de mi estado, Baja California, donde creo que se necesitan 2 policías por cada 1,000 habitantes. Nosotros tenemos 0.18 o 0.22, creo, en Sonora 0.45 policías por cada 1,000 habitantes. Entonces sería una absoluta locura en este punto, en esta guerra, porque obviamente también hay que decirle a la oposición, y esto es muy importante, que no es lo mismo lidiar como los salinistas, los cedillistas y los foxistas, lidiar con 6 carteles que con los más de 60 que dejó Felipe Calderón, o sea, la multiplicación de la violencia. Entonces, obviamente, para esta circunstancia inédita que vivimos en el país, es necesario que esté el Ejército y la Guardia Nacional en labores de seguridad como elemento disuasivo, como lo ha dicho bien el presidente. Entonces, pues ahí vamos y esperemos que esta consulta sirva para que entiendan aquellos opositores que son una ridícula y minúscula minoría, a la cual a muchos de ellos nadie votó por estos pinches plurinominales de basura que están todo el tiempo obstruyendo, pero a López Rabadán, a Xochitl Gálvez y a toda esa yunta de opositores que llegaron por cuotas partidistas y no llegaron por voto del pueblo, que ahora salen un día sí y otro también a denostar al gobierno
yo la traidora, que no voy a decir quién, pero pues daba noticias y ahora se cree candidata a la presidencia de México, mi querido Jaime. Pues sí. ¿Tú qué opinas, César? ¿Es sabia es sabia, es inteligente esta estrategia de pasarles por encima a la oposición con esta aplanadora que sería el pueblo a través de una consulta? Fíjate, Jaime, que creo que el presidente sabe hacer política y sabe hacer política muy bien. Y está utilizando a una persona como el secretario de Gobernación, que además tiene tablas para saber cómo hacerlo, y le está dando un poco la vuelta, ¿no? Porque recordemos que la consulta popular como tal no se podría dar, porque iría contrario a lo que dice el artículo 35 constitucional, y por ahí lo quisieron atacar. Me acuerdo que me entrevistaron de Capital 21, si no mal recuerdo, donde me decían, oye, pero es que ¿por qué lo va a hacer el presidente? Que le puede poner consulta ciudadana y que no sea vinculante. O sea, no es cuestión de ser muy brillante para darnos cuenta que cuando el pueblo decide, recordemos que lo que busca la oposición es generar controversia para no concederle ningún punto a favor al gobierno federal. Porque entonces la narrativa de que el gobierno está despedazando al país ya no se le da. Y una de las deudas que se puede tener en este momento es la seguridad. Porque desafortunadamente el gobierno ha comprado el paquete completo de todo el país, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que el 83% de todos los delitos que se cometen en el país son del fuero común, que compete a los municipios y a los estados, y el 17% nada más es del fuero federal, pues obviamente pues te das cuenta que quienes están fallando son los estados, no el gobierno federal como tal. Pero asumió la responsabilidad del presidente y dijo, perfecto, nosotros vamos a asumir la responsabilidad. Y la realidad es que nos guste o no, porque contrario a lo que la gente piensa, yo sigo pensando que los militares no tienen que realizar funciones de seguridad pública. Pero ante la incompetencia que tenemos, ante la poca capacidad de policías profesionales de carrera que no existen desafortunadamente en este país y los pocos que había estaban ligados con García Luna o terminaron en la cárcel, pues obviamente hemos tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas. Y como lo he explicado, no es lo mismo todos los que opinan, critican, dicen desde la comodidad de un área conurbada como la Ciudad de México y el Estado de México, en donde ellos quieren policías estilos Lacondechi, Polanco, ¿no? Pedregal, pues que es completamente distinto al tipo de violencia que existe al interior de la República y en muchas regiones, ¿no? Serranas que existen en el país. Entonces creo que cuando nos damos cuenta que el presidente les da la vuelta, hace que el pueblo salga a decidir, vas a ver que la misma oposición va a cambiar la narrativa, porque se van a dar cuenta que ellos quieren el voto de la gente, pero el voto que ellos están buscando es nada más de un grupo pequeño de personas que no le va a conceder nada al presidente, aunque sepan que tiene la razón. Y esa es la narrativa que quieren manejar, y creo que políticamente fue muy hábil y supo cómo darle la vuelta, y me gustó mucho cómo lo hizo el secretario de Gobernación, que creo que es un hombre brillante que le sabe bien a la política y aparte es un buen abogado. Sí, yo creo que realmente hoy el secretario de Gobernación se lució con el florete, despachó a la Lili Telles, despachó a la Xóchitl Gálvez, despachó a Emilio Álvarez y Casa. Pero ahora yo quisiera preguntarles, a propósito de las declaraciones que hizo el presidente hoy, es el video número 4, querido Alexis. AMLO pide que presenten pruebas de que estoy creando un estado narcomilitar, porque ya saben, desde hace un tiempo para acá están con la cantaleta de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos, cuando no lo sugieren los del PAN, lo sugieren a través de medios como El Universal o Reforma. ¿Tenemos ese video, querido Alexis? Es como el intelectual. A ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá
de Guzmán Loera. No, pues eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos. Además, le tengo respeto a toda la gente. No. Pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio. Pero si no presenta prueba, pues que ofrezca una disculpa. Pues ya sabemos que siguen con estas acusaciones, mejor con estas sugerencias, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas de estas declaraciones del presidente, querido Ramiro. Esta narrativa, esta construcción de una narrativa, porque también tiene que ver mucho con la narrativa. De hecho, les puedo recomendar el programa que hicimos ayer, Miguel Martín y yo, sobre filosofía política del poder mediático. Si quieren verlo después de este programa, está en el canal Al Aire de Miguel Martín, que tiene que ver con estas implicaciones mediáticas que se hicieron a través, yo creo que fue un escritor de Letras Libres, el que habla de un gobierno militar, narco, dice, pues obviamente sin ninguna prueba, pues todo el mundo podemos decir chingadera y media sin tener ninguna prueba, y el asunto está en que ellos son conscientes de que no van a tener ninguna consecuencia por decir semejante barbaridad. En el caso del presidente, pues tiene razón. ¿Le vas a negar un saludo a una señora que se te acerca? Pues no. O sea, ¿es ella una criminal que está siendo perseguida? Pues no. O sea, seamos honestos. Entonces, pues yo no veo ni entiendo y descubro la poca, lo he dicho muchas veces, Jaime Hernández, el problema con la intelectualidad mexicana, y está en el libro Cartas a un Facho, el problema es que la intelectualidad mexicana se dedicó a crear empresas, no a crear ideas. Entonces, parte de estas ideas poco elaboradas que pretenden resonar como de pasquín, porque realmente Letras Libres se rebaja al nivel de pasquín al intentar hacer un ejercicio que no tiene nada que ver con la realidad del país, porque aquí con César, que es experto en temas militares, pues no me deja mentir, pues, o sea, ¿qué quieren? O sea, la pregunta es, ¿qué quiere la derecha en este país? ¿Quieren que la gente esté a merced de los grupos del narcotráfico como lo estaba hasta el 2018? Eso es lo que quiere la derecha, y pretenden crear esta falsa narrativa de que, oh no, sí es que el gobierno está creando. No, a ver, perdón por el exabrupto, a ver, hijos de su chingada madre, panistas y priistas, ustedes crearon este estado narco, no la izquierda en el país. Nosotros venimos con la tendencia a la baja, como se lo explicó al Jorge Ramos, el presidente, le explicó que la tendencia va a la baja, con un aumento del 200% de la incidencia criminal. ¿Qué esperamos? Esperamos decir, bueno, tienen ustedes razón, señores narcotraficantes, la estrategia no está funcionando en el corto plazo porque la derecha quiere que los crímenes se bajen, que desaparezcan en 99.9% en 2 meses. Yo hacía la analogía del tren que va a 200 kilómetros por hora de bajada y que le piden al gobierno de López Obrador que detenga ese tren en 50 metros. Entonces, cuando vas y te asomas, sucede que el que le está atizando al tren para que vaya más rápido es García Luna y Cárdenas al Palomino y todos ellos, que en vez de detener el tren que va de bajada, le siguen aumentando la velocidad, los mismos que supuestamente estaban encargados de detener el tren. Entonces, que no sean payasos y que de verdad que investiguen, de corazón te lo digo, de repente son hasta patéticos cuando se habla en estos términos de gobiernos que militaristas y narcogobiernos. Los narcogobiernos ya los tuvimos con ustedes, por eso la mayoría del cuadro de seguridad de Calderón está en la cárcel, por eso ya hay muchos implicados en el caso de Ayotzinapa, por eso sigue saliendo pudredumbre. Yo pienso que el presidente no estaba quizá tan al tanto o no descubrió la cantidad de pudrición que había en todo el sistema mexicano, todo el sistema político, en las fuerzas policiales, no lo sabía. Y ahora va descubriendo, y pues también, como dice uno, es bueno, se llama plasticidad neuronal. Es bueno cuando tú te recibes nueva información, como lo ha hecho el presidente, que ha tenido que ir modificando la estrategia de seguridad, porque obviamente tiene nuevos elementos, ya que es la persona más informada en todo el país, ya que tiene una reunión con el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana para enterarse de la situación del país. Es bueno que vaya modificando porque así es.
sería necio el no pretender, como no lo hicieron Calderón, no lo hizo Peña Nieto, no lo hizo nadie, sería necio no cambiar la estrategia y ajustar la estrategia de seguridad. O sea, es una tontería. Pero de ahí a que piensen que el gobierno va a tener algún tipo de pacto, no tiene necesidad. Porque para empezar hay que entender cómo funciona la psique de muchos que aspiran a políticos. O sea, pasa por el dinero fácil, pasa por el poder, pasa por que la gente los idolatre por ser políticos, pero es una payasada ser político, ¿no? En muchos de los casos, pero pasa por esta circunstancia de que ellos piensan que dinero y poder y corrupción son sinónimos y que ellos van a llegar, como lo hizo Javier Duarte. Este es uno de los ejemplos más logrados. Se robaba 1.118.000 pesos por hora estando dormido despierto, ¿no? Entonces, los políticos piensan que así es. O sea, si analizan el país con los mismos elementos de interpretación que han tenido siempre, pues obviamente van a fallar en sus análisis. Y terrible es que las bibliotecas públicas mexicanas le compraran casi todo el tiraje a letras libres y anexos, porque obviamente, al parecer, en su inmensa mayoría no tiene nada que ofrecer, mi querido Jaime. Pues coincido contigo, querido Ramiro Sensei, coincido plenamente contigo, pero a tenor justamente de lo que acaba de decir Ramiro, querido César, yo estaba escuchando hoy al caradura de Emilio Álvarez y Casa, acusando al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de pertenecer a un gobierno de izquierda que ha apostado por la militarización del país. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones? Mira, Jaime, yo en lo personal no tengo muy buen concepto de Emilio Álvarez y Casa por el hecho de que recordemos que él fue diputado plurinominal por el PAN y que cuando llegó se dijo ser ¿cómo se llama? Autónomo, y realmente él no es autónomo, era un senador, me parece, sin partido, ¿no? Y aquí nos podemos dar cuenta que él, que conoce el tema de los derechos humanos, pues los ha estado utilizando para politizar. Yo en su momento fui abogado del general Ricardo Martínez Perea, que por cierto, hoy le puse un tuit ahí a Fox, y tiene la oportunidad de retuitearlo, porque por órdenes de él, le iniciaron una carpeta de investigación, bueno, una averiguación previa, lo metieron a la cárcel y después le dijeron, pues es que por orden del presidente, ¿no? Y como lo decía Ramiro, yo sí tengo pruebas y las he publicado de que sí hubo un presidente que estaba vinculado con narcotraficantes, que fueron estos Cedillo Ponce de León. Ahí están las investigaciones y nadie hizo nada, ¿no? Y ahí están todas las gentes que pues, siguen teniendo huesos y viven como si nada y no tienen ningún problema. Entonces, cuando vemos ese tipo de impunidad y vemos, ¿no?, que una persona como Álvarez y Casa, desafortunadamente, cuando tuvo la oportunidad, no hizo el trabajo que tenía que hacer, pues creo que se ha prestado también a la politiquería, ¿no? Y te mencionaba el asunto del general Martínez Perea, porque cuando él andaba, que quería ser candidato independiente antes de sumarse con Anaya, le prometió al general que iba a ver su asunto, que lo iba a apoyar, que no se preocupara, y en cuanto agarró un hueso, no le volvió a recibir una llamada a mi cliente. Entonces te das cuenta que es como la mayoría de personas, ¿no? Como los clásicos políticos oportunistas que nada más salen a decir, ¿no? Cosas. Y que pues además es agresivo y bravucón, ¿no? Lo hemos visto cómo se ha comportado con verdaderos defensores de derechos humanos, y pues creo que si él busca un cargo público, pues tiene que aguantar también que la crítica que él le gusta hacer, pues también recibirla, ¿no? Entonces creo que se presta para el golpeteo, porque incluso ellos terminan creando un supuesto grupo, ¿no?, autónomo. ¿Por qué? Señores, no nos hagamos bolas. Lo que hicieron fue, querían recursos, dinero, porque en las comisiones vienen los recursos, en los grupos parlamentarios vienen los recursos, y es lo que buscaba. Entonces, pues desafortunadamente cuando escuchas a una persona, ¿no?, que no entienden que el gobierno tiene una obligación, y esa obligación es el bienestar de la sociedad mexicana, sean de izquierda o sean de derecha, y todos los especialistas serios han reconocido que si en este momento se saca a la fuerza permanente del ejército y se los llevan a los cuarteles, el país no tendría forma de poderse defender de los grupos criminales y de la delincuencia que opera en toda la República Mexicana. César, permíteme ir más allá por la pregunta que le hice a Ramiro.
Tú que tienes una larga trayectoria, eres próximo a las Fuerzas Armadas, a todos nos consta, ya todos, bueno, yo en mi caso ya soy bastante viejo, y para acordarme de la época en la que con Carlos Salinas de Gortari el narco penetró, con Raúl Salinas de Gortari, era impresionante cómo penetró el narco. Y no es un secreto que también las agencias de Estados Unidos, particularmente la DEA, incluso el Pentágono, recelan aún, tienen cierto recelo de la posible conexión del ejército mexicano con los cárteles, que en el pasado era muy evidente. Mi pregunta muy concreta, querido César, si desde tu perspectiva puede haber algún residuo de este vínculo que alguna vez hubo entre el ejército mexicano y los cárteles de la droga. Mira, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, ¿no? Sí te puedo decir que como institución el ejército es de las instituciones más leales que pueden existir junto con la Marina Armada de México. Recordando el mismo tema que mencionas, ¿no? En los tiempos de Salinas de Gortari, recordemos que la única ocasión en la historia de este país que un secretario de Marina fue cambiado sin terminar el periodo de 6 años fue curiosamente con Salinas de Gortari, porque de acuerdo a las investigaciones que hizo en aquel entonces la extinta PGR, pues se encontró que había elementos de la Marina Armada de México, ¿no? Con esta conexión con las agencias norteamericanas, la DEA, el FBI y la CIA, en donde transportaban drogas, ¿no? Por el lado de Tamaulipas hacia Brownsville, y que se tenía la investigación completa de que eran elementos de la Marina, y que es la única vez en la historia en donde el secretario de Marina no ha terminado su sexenio. Y eso no quita que ahorita podemos ver que la Marina Armada de México tiene una excelente relación con las agencias de investigación extranjeras, tiene mejor relación que la Sedena, por supuesto. Hay que entender que hay un pleito que tiene la Sedena con la DEA. Y ese pleito que tiene la Sedena con la DEA es por la imputación que le hicieron al general Cienfuegos, porque a su consideración, una, fue falsa, dijeron mentiras, y además porque nunca se solicitó que se llevara a cabo una investigación de quién era el secretario de Defensa Nacional. Y que como todos sabemos también, y si no, pues para quienes no lo sepan, el famoso fiscal Edgar Beitia, que era el fiscal general de justicia allá de Nayarit y que lo detuvieron en Estados Unidos, pues se convirtió en testigo protegido. Y vuelvo nuevamente a lo mismo. Los testigos protegidos, para que su testimonio tenga valor, no es nada más llegar a hacer señalamientos, sino que los señalamientos que realicen estén concatenados con otro tipo de pruebas de carácter científico, de investigación, de gabinete, situación que no lo vemos. Entonces, yo no puedo meter las manos al fuego por todos los militares del país, no, por supuesto que no, por supuesto que habrá malos elementos, y que esos malos elementos, por supuesto que tienen que tener un castigo ejemplar, pero sí me tocó, ¿no? Por ejemplo, ver casos en donde terminaban acusando a los que sí hacían investigaciones por proteger a los que andaban de delincuentes, ¿no? Hubo un operativo en los tiempos de Ernesto Zedillo que se llamó Operativo Casablanca, no sé si lo recuerden. Donde sí, claro. Hizo uno de los grandes operativos más grandes que hubo en la historia para ir sobre lavadores de dinero. Y curiosamente, quien era el director de la DEA, tenía toda la información y la entrega, y solicitan que se detenga a quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, Enrique Cervantes Aguirre, porque querían lavar más de $1,000 millones. Pues el gobierno mexicano no solo no aceptó que se detuviera a quien era el secretario de la Defensa Nacional que estaba saliendo, sino que además fue a Estados Unidos y solicitó que el que era el director de la DEA en aquel entonces dejara de cumplir con las funciones. Cuando el gobierno de los Estados Unidos no apoya al director de la DEA, que tenía la investigación donde muestra que Enrique Cervantes Aguirre quería lavar más de $1,000 millones, es por dignidad que renuncia, ¿no? Entonces, pues vemos casos como esos, ¿no? Una persona como mi padre que fue imputado y que nosotros teníamos que andar teniendo becas en la escuela porque pues, no había dinero de sobra, y ves a otro, ¿no? Como este nacional, que tiene castillos en Europa, y no lo digo yo, hay investigaciones que lo demuestran, y que pues quedó impoluto, ¿no? Entonces, pues no puedo meter las manos al fuego por todos,
pero sí creo que la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las instituciones más honorables que hay en el país, junto con la Marina. Pues, don César, de verdad que te agradezco mucho. Perdón, Jaime, pero hay que decirle al pinche Ramiro otra vez que le ponga mute a su audio, porque ya se escucha todo el relajo que traen ahí. No soy yo, güey. No soy yo, cabrón. O sea, entonces se lo estamos aplicando a Jaime otra vez. ¡Que no, chingado! ¡Ya no se metan conmigo! No, a ver, Jaime. Me queda claro que hoy sí estás tomando. ¿No? Sí. Ya ves. Estabas a una. Ya casi. Fíjate, yo iba a agradecer que en esta ocasión no me agarraran de bajada, pero no, ustedes son de verdad, son tremendos. Pero díganme una aclaración, Jaime, voy a imitar a Octavio Paz. Por amor a la precisión, voy a decir una cosa, dijo Octavio Paz. No es Emilio Álvarez y Casa, es Emilio Álvarez Bocazas. Y también quiero decirle que le dicen el sincronizado, porque cada que abra la boca la caga. Ese cabrón es de a tiro, es una vergüenza. Era la precisión pasiana. Espero que los de Letras Libres no me demanden por usar el nombre de Octavio Paz, pero una aclaración que quería hacer. Perfecto, pues como siempre, señores, una gozada. La gente dice que esta es aquí no lo estoy mintiendo, que es una mesa muy divertida, además con información de peso, de verdad. Es un placer, como siempre, queridos señores. Les agradezco que hayan estado conmigo. Les agradezco también que no se hayan metido mucho conmigo, con mi peinado, con mis gafas, en fin. Y a la gente que estuvo preguntando que dónde está el Chente, pues que está en una asignación correteando por los maizales. Por ahí anda el querido Vicente, pero mañana ya va a estar aquí. Un placer, queridos amigos. Les mando un abrazo a los dos. Corazones lúdicos peñanietistas, y como es el nuevo eslogan de la derecha, abrazos, no madrazos. Hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.